están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Hablemos en lo Secreto. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Jessica Garita, esposa del doctor Ricardo París. Ella estuvo acá platicando su experiencia de vida con la enfermedad de Crohn. Pero para mí es importante haber invitado a Jessica para que ella nos comente su experiencia de vida también con una persona muy amada que es su esposo sobre la enfermedad de Crohn. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Malena. Saludos a Eric también, a todos los que nos ven. Les deseo de verdad muchos éxitos en este proyecto tan hermoso, con testimonios, con experiencias de vida que yo creo que en estos tiempos de crisis, de pandemia, ayudan a las personas a levantar su fe o su ánimo. Bueno, Jessica es una mujer de 40 años, esposa de don Ricardo París. Yo lo conozco a él cuando tengo 20 años. Lo conozco en una iglesia y fue así como amor a primera vista. Y yo recuerdo que en mi noviazgo, mi novio Ricardo me dijo que él padecía enfermedad de Crohn, ¿verdad? Yo muy enamorada, no investigué qué era eso. Yo nada más le pregunté qué era esa enfermedad porque realmente no sabía nada de ella. Yo para ese entonces era estudiante de Relaciones Públicas a punto de graduarme. Y, y él me dijo que era una enfermedad que afectaba el intestino, que a veces provocaba dolor abdominal, que habían ciertas comiditas que ellos no toleraban y que en tiempos de crisis era como mucha diarrea y dolor abdominal, básicamente. Pero yo conocí a un novio, a una persona sana, ¿verdad? Y una persona de casi 100 kilos, imagínate vos. Wow. Y él siempre me decía que normalmente las personas con enfermedad de Crohn son personas muy delgadas, por eso mismo, porque como no toleran muchos alimentos, entonces son personas que se mantienen muy delgadas. Pero él no, él era un hombre alto y pochotón, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo lo escuché y listo, ¿verdad? O sea, no tuve problema con eso. Nos casamos y yo sí recuerdo que yo me casé en el 2001, en febrero del 2001, y en el 2007 mi esposo tuvo una crisis de su enfermedad. Habíamos ido a una fiesta que nos habían invitado. Mi hija, ya teníamos a la chiquitita, a nuestra hija Jimena, tenía como 3 añitos y nos habían invitado a una fiesta infantil. Y yo recuerdo que ese día Ricardo comió un montón de maní, nunca se me olvida, en esa fiesta comió un montón de maní. Y él, llegamos a la casa y él empezó con mucho dolor abdominal, muchísimo dolor abdominal. Y el domingo al levantarnos, listos para ir a la iglesia, él estaba asustado porque dice que había defecados como sangre, ¿verdad? O sea, la taza era como una copa de vino tinto. Ese día nos asustamos, la verdad. Siempre fuimos a la iglesia y todo. Y esa semana siguiente, inmediatamente Ricardo buscó a un gastroenterólogo porque él tenía muchísimos años de estar con la enfermedad en recesión, así se dice, ¿verdad? Cuando la enfermedad no está activa, está en recesión. Y esa vez le empezaron a hacer exámenes, ¿verdad? Una gastro, es lo que hicieron básicamente. Entonces ahí el doctor se da cuenta que la enfermedad se había activado. Normalmente los episodios de estrés activan esa enfermedad. Por ejemplo, por lo menos en el caso de Ricardo. Y recuerdo que para el año 2007 la enfermedad de Crohn solo se trataba aquí con unas pastillas. Y yo recuerdo que él tomaba como 10 pastillas diarias y esas pastillas en realidad gran cosa no le hacían, pero era lo único que había en ese momento a nivel nacional, ¿verdad?
a nivel privado y a nivel de la caja, no había otra cosa. Gracias a Dios, yo sí recuerdo, Malena, que ese periodo de activación de la enfermedad duró realmente como unos meses, tal vez yo calculo que unos 6 meses. Él estuvo tomándose sus medicinas, sus pastillitas, y él es doctor, pero un mal doctor con él mismo, digo yo, ¿verdad? Porque él se dejó de tomar las pastillas, porque él decía que ya se sentía bien y que las pastillas tampoco él sentía que le dieran como una mejoría. Ok, Entonces, entonces él prefería como suspender el medicamento porque tal vez sentía como una mejora, pero no es que la enfermedad haya seguido, solamente era algo como paliativo, digamos, por decirlo así. Y él exactamente. decidió, como dices tú, como doctor incluso, suspender el tratamiento. Y de ahí, Exacto. ¿qué empezó a suceder? Ahí ya él empezó a comer normal y a tener su vida normal, porque estuvo súper sano, digamos, cero, cero dolor abdominal, ceros episodios más de diarreas. Entonces, nosotros dijimos que dicha, ya esto se detuvo, ¿verdad? Entonces, en el 2011, eh, ese año, yo sí recuerdo que mi esposo él trabajaba para sus jefes, ¿verdad? En la clínica Santa Fe, ahí por el Hospital México. Y ese año él decide que él quiere ser su propio jefe. Entonces él es densitometrista clínico, certificado en Estados Unidos, y para ese año él quiere tener su propia máquina de densitometría ósea. Entonces empieza a gestionar un préstamo para comprar su densitómetro, ¿verdad? Y ser él ya el dueño de ese consultorio, digamos, con la máquina. Ese proceso a él le generó mucho estrés, ¿verdad? Yo no lo sabía, pero no sabía cuánto estrés estaba manejando su cuerpo realmente, pero sí, a partir de ese año, él empezó como a perder peso. Esta enfermedad también provoca que al ser activada con el estrés, la persona retenga líquidos o por qué No, se les inflaman los pies. yo no lo sabíamos. Resulta que a él lo que hacen es que lo empiezan a internar en el 2011 para ver por qué. Y resulta que es que él está empezando a perder proteínas. Okay. Ricardo entró en un periodo como de desnutrición. Y, por ejemplo, este fue el momento donde la primer vivencia que tuvieron tú como esposa con él, con la enfermedad, este proceso del 2011 y esto que nos estás comentando. Pero ahí ya hubo alguna afectación dentro del ámbito familiar, donde ustedes como tú y tus hijos, junto con Ricardo, empezaron a tener sentimientos o algún tipo de pensamiento que tú nos quieras comentar que tal vez eso pues afectó su vida, obviamente, ¿verdad? Pero sí, o sea, es obviedad que se afecta, ¿verdad? Pero sí nos gustaría que nos conversaras qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y si tuvieron algún momento crítico de decir, tenemos que correr con Ricardo al hospital. Y si la economía también se vio afectada. O sea, todo lo que en sí, los daños colaterales que suceden cuando una persona padece una enfermedad crónica. Nunca se me olvida, no sé si fue en el 2011, Ricardo tiene un congreso médico en San Diego, Estados Unidos, y él me lleva, y yo iba feliz y contenta con él porque realmente a los congresos que él lo invitaban, pocas veces yo podía acompañarlo. Pero como ya había empezado a ver esa pérdida de peso, nunca se me olvida que íbamos a pasear o a comprar cositas y él iba mal, o sea, él no tenía energía, él llegaba del congreso, se acostaba en la cama del hotel y cuando trataba de salir conmigo, yo lo veía realmente mal. Y esa vez, Malena, yo sí
yo me asusté y yo dije, yo creo que yo voy a llegar con una caja, un ataúd a Costa Rica, porque Ricardo se veía desmejorado, cero energía, y como mujer yo estaba preocupada porque Ricardo era es al día de hoy, la persona que vela por nuestra familia. Tenemos dos hijos, una niña, una mujer ahora de 16 años. En ese momento Jimena tenía 8 años y Josué tenía 4 años. Y en ese momento, como Ricardo te había comentado antes, ¿verdad? Que había comprado su propia máquina y quería ser su propio jefe, sí sí hubo un momento de mucho estrés económico, una presión económica muy grande porque era como la vez, el 2011 fue el año que tratamos de buscar como independencia económica Ujú. y se viene esta crisis Y, de salud. ajá, y Entonces, retomando el momento retomando ese momento del hotel donde tú dijiste, tal vez tengo que regresar con mi esposo en bueno, tu pensamiento fue de que él muriera. ¿Qué ujú. sentías tú? ¿A quién recurriste? ¿Cómo fue ese momento que ha de haber sido desesperante para ti? Y pensar que también tus hijos, ¿verdad? Tan pequeños en ese momento. ¿Qué pasaba por tu corazón y por tu mente, Jessica, en ese momento? Malena, vieras que yo le agradezco a Dios que Dios en su misericordia había hecho un depósito de su palabra en mí desde el año 2000. Este, yo conozco al Señor en el 2000, en esta iglesia donde conocí a mi esposo, y a partir de ese momento, de todos los que somos, ¿verdad? Los que nacemos de nuevo y el Señor nos empieza a marcar con su palabra, yo empecé a conocer mucho de Dios, de su palabra, de sus promesas, y empecé a ver su poder a partir de muchas cosas en la iglesia, estos programas de televisión que no, de Cash Luna, de Noches de Gloria, etcétera. Ajá. Entonces, vieras que mi proceso fue pegármele a Dios como una garrapata y creer en el Señor que Dios lo podía sanar. En ese momento que estábamos fuera del país, yo dije, Señor, ¿qué hago? Creo que voy a tener que llamar a mi suegra, fue lo que pensé. Pero Okay. yo dije, no, Señor, este, ¿qué está pasando acá? Dios mío, permítenos llegar. Ricardo definitivamente necesita un médico, necesita atenderse. Y bueno, por la misericordia de Dios llegamos acá a Costa Rica y como te digo, empieza ese proceso de buscar ese medicamento que Ricardo necesitaba para mejorarse. Verá que era la parte física, humana, que era lo obvio que teníamos que apelar a que la Caja Costarricense del Seguro Social le pudiera dar ese medicamento a Ricardo, que era como la salida para que él empezara a levantarse físicamente. Okay. Eh, y de manera, y esa vez, cuando llegamos acá, sí nos reunimos con la familia de mi esposo, con la mamá, el papá, sus hermanos, y les dijimos que Ricardo ya había visitado al gastroenterólogo y que nos habían confirmado que lamentablemente la enfermedad de Crohn se había activado nuevamente y que sí estaba en una etapa un poco agresiva. Entonces, tuvimos acompañamiento de sus papás, un primo de mi esposo que para ese entonces trabajaba en la caja, nos empieza a ayudar porque este medicamento realmente, usted empieza a ver cómo la salud se empieza a deteriorar y a deteriorar. Y nunca se me olvida que habíamos ido a una fiestecita de una compañerita de mi hijo chiquitito Josué, de, del kinder, y ese día, igual mi esposo mal, pero mi hijo con toda la ilusión de ir a la fiesta de cumpleaños de su compañerita. Vamos, era cerca de la casa, en un parque aquí en San Ramón de Tres Ríos, y ese día mi esposo lo lleva y él pasa mal, hinchado, sus piernas, no puede caminar
Y yo le dije ese día, yo, Ricardo, voy a llamar una ambulancia para que venga por nosotros. Ujú. Y él muy testarudo me dice, no, Jessica, yo puedo llegar a la casa, no se preocupe. Y ese día llegamos a la casa y inmediatamente yo llamo al primo de Ricardo y le digo, Alberto se llama, yo, mira, Alberto, estoy preocupada porque yo veo que Ricardo está muy mal, su salud. Yo le dije con estas palabras, Ricardo se está deteriorando muy rápido y Ricardo no quiere ir al hospital. Y cuando lo internan, entonces, eh, a nivel de casa, los chiquitos estaban en una escuela privada, los tenemos que sacar porque ya no se podían mantener ahí. Dentro del otro cambio fue ir a la oficina ahí, de Ricardo, por el Hospital México, y yo ir con un amigo y sacar los expedientes, sacar todo, porque ya eso ya no se podía mantener ahí. Jessica, ¿te refieres al negocio Sí. este particular que ustedes tenían con Ricardo? Mm, Donde él atendía, ujú, daba sus consultas. exactamente. Entonces, era un golpe realmente emocional fuerte. No solo representaba el sustento de mi familia, sino un sueño, ¿verdad? Un sueño que teníamos como familia, y sacar las cosas de ahí, ponerlas en cajas, y saber que yo no sabía qué iba a pasar con mi esposo, la verdad. Una vez en el hospital llegó el doctor y nos dijo que a Ricardo le iban a empezar a hacer biopsias porque ya estaban pensando que lo de él no era Crohn. Lo que estaban pensando era que él tenía un cáncer. Y eso fue como un susto, ¿verdad? A mi Claro. corazón. Ujú. En el caso de nuestros hijos, lo tuvimos siempre muy guardado. Yo le agradezco a mi mamá, ella siempre me decía, no, Jessica, con ellos hay que tener mucho cuidado porque hay que guardarles el corazón y no hay que preocuparlos. Qué Ya sabia tu para mamá, ellos, qué sabia tu ajá, mami, ¿eh? Porque a veces sí ujú, es muy difícil el no comentarlo, incluso pretender que eres cuidadoso para que ellos no escuchen, pero siempre se filtra, ¿verdad? Entonces, exactamente. qué consejo tan sabio te dio tu mami de que ellos fueran guardados sus corazones en Ujú, ese momento de la afectación tan fuerte que tenía su papá. Y exactamente. qué interesante también eso que comentas que mientras para ti fue fuerte el diagnóstico del Crohn, era como algo que ya habías escuchado mencionar, ¿verdad? Y que sabías que era una enfermedad que estaba presente en tu esposo y que se activaba con el estrés. Pero ya me va a Ujú. escuchar un diagnóstico de cáncer y ver a tu esposo tan desmejorado físicamente, me imagino que en ese momento para ti fue algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Como esposa, como compañera de vida, haber sido un impacto demasiado fuerte para tus emociones, pero no sé si también para tu fe. ¿Nos puedes comentar algo en relación a eso, Jessica, por favor? Ujú. Sí, claro. Vieras que en diciembre, ¿verdad? Cuando a Ricardo le dicen que lo van a internar a partir de enero del 2013, ¿verdad? Indefinidamente para ver qué pasa. Un 31 de diciembre mandamos a los chicos acá donde mis papás a que pasaran, ¿verdad? El fin de año con ellos. Yo me quedo con mi esposo en la casa y ese día mi esposo se empieza a revolcar del dolor en la cama, ¿verdad? Pero era un dolor que a él lo revolcaba. Y durante todo ese periodo habíamos tenido apoyo espiritual de pastores, de amigos en oración, porque la gente sabe que, ¿verdad? Que él se empieza a internar de manera intermitente. Y yo recuerdo que nosotros, creyentes, ¿verdad? En el Señor, cristianos evangélicos, ayunábamos ese año, hacíamos guerra espiritual, pedíamos misericordia, pedíamos milagros, todo lo que a usted se le ocurra. Usted pide perdón a Dios si es que usted está, ¿verdad? Abrió una puerta porque no hay maldición sin causa y uno ve la enfermedad como una maldición, obviamente en ese momento. Luego el Señor nos muestra que es un proceso, no era una maldición, era un proceso.
Sí, pero en ese porque momento, te voy a interrumpir un momentito. A ujú, veces como creyentes, como personas de fe, queremos buscarle como una raíz o una exactamente. causa a lo que se está viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Mm, Porque eso incluso mentalmente como que alivia, ¿verdad? exacto. Supuestamente. Ujú, ujú, Pero es una lucha a veces en la emoción, los pensamientos, la fe, ¿verdad? Que uno quiere como entender por qué están sucediendo las cosas y por eso le exactamente, quiere encontrar como una raíz, una causa y que este es el efecto de esto, ¿verdad? Pero exactamente. como comentabas, en el caso de ustedes, Dios les mencionó o ustedes entendieron en su corazón que era un proceso de vida, de aprendizaje. Coméntanos qué es lo que ustedes como familia entendieron de parte de Dios en relación a esto, porque para que, pues, coméntanos para saber nosotros cuál fue Ujú, el caso de ustedes. exactamente. Mira, Malena, hubo una guerra espiritual, una guerra interior en nosotros. Te soy honesta, yo le decía a mi esposo, yo le decía, Ricardo, usted tiene puertas abiertas. Ay, yo estoy asustada, yo no he hecho nada, porque en ese momento nosotros le servíamos al Señor, teníamos muchos años sirviéndole al Señor en un ministerio de matrimonios y éramos plenos, amábamos el servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todos nuestros recursos físicos, económicos, dejando a los chiquitos con los suegros, con mis papás, viajando con ellos, etcétera. Y, y a veces, cuando usted le sirve al Señor, usted cree, o al menos nosotros, Dios nos enseña, luego nos enseña que servirle al Señor significa que hay una inmunidad para que ciertas cosas que llamamos malas a uno no le pueden ocurrir. Entonces se supone que usted no puede tener crisis económicas, no puede tener crisis de salud, crisis familiares. Se supone que no existen porque su vida le sirve a Dios y Dios cuida todas las cosas para que esas cosas no ocurran. Y usted cree que, como le digo, que usted es infalible a eso. Entonces, llegó un periodo muy fuerte, como te digo, de oración, de decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Si esto es un ataque, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque espiritualmente fue la primera forma de que lo percibimos de esta manera, sin saber que era simplemente un proceso físico, porque somos seres humanos, ¿verdad? De carne y de hueso y que a todos nos puede pasar. Este Así 31 de es. diciembre, Malena, yo le estoy clamando al Señor. Yo no sé si la gente ha visto el Chavo del Ocho, la Chilindrina, cuando empieza a llorar y que don Ramón le llama, mamita, cálmate, cálmate, que no se te entiende. Y la Chilindrina llora así, ¡ah! ¿Verdad? Y no se le entiende. Yo ese día estaba el 31 de diciembre del 2012 llorando como la Chilindrina, Malena, en la cama, Ay, viendo a mi esposo revolcarse del dolor. Y yo le decía al Señor, Señor misericordia, por favor, o te lo llevas o lo sanas, porque yo sí creo en un Señor total, de grandes obras. Y yo decía, Señor, tu palabra dice que tú eres un Dios de viudas y Dios de huérfanos, o yo sé que tú eres un Señor de milagros. Y yo te pido, te lo llevas sin dolor, o, o haces un milagro en él. Pero yo lloraba amargamente, Malena, amargamente. Y, y yo recuerdo en ese momento que vino el Señor y algo en mí me cayó, pero así me cayó y me o puso sea, en mi era alma. 31 de diciembre, tú Sí, estabas llorando, ¿verdad? Delante de Dios, pidiéndole una respuesta pues hasta categórica, ¿verdad? O es el fin de su vida o lo mantienes con salud y bien, ¿verdad? bien, Que exacto. a veces las personas pueden pensar, ay, ¿qué tipo de oración es eso? Pero el amor que uno puede sentir por alguien que lo ve sufrir demasiado, ¿verdad? Pues dices tú, Señor, que ya no sufra, ¿verdad? Que ya no sufra y las Exactamente. únicas dos maneras para no sufrimiento o es una sanidad, ¿verdad?
o es que el Señor decida llevárselos, pero eso no implicaba que dentro de tu corazón no hubiera ese dolor, ¿verdad? Que aunque fuera ese tipo de oración, tú no te desgarraras por dentro, por tu esposo, por tus hijos, por ti misma, ¿verdad? Ujú, claro. Y Malena, porque yo recuerdo ver a mi esposo llorar muchas veces y decirme, Jessica, no puedo jugar con mis hijos. Mi hijo llegaba de 4 años a la cama a decirle, papi, jugamos. Y él tenía unas patinetas chiquititas y unas bicicletitas pequeñitas. Y él llegaba con sus bicicletitas y sus patinetas a la cama y le pedía al papá que jugara con él. Y el papá lo único que hacía era tener dolor, dolor y dolor y dolor, acostado, hinchado, como te digo, vomitando hasta el agua que se tomaba. Y él me decía, llorando, quebrado, me dijo, Jessica, es que ni siquiera puedo jugar con mis hijos. Dice, ¿qué es esto? Y la fe de Ricardo se vio muy fracturada. Ese momento para él fue muy fuerte porque Malena, dentro de las virtudes que tiene Ricardo es que es un excelente papá, un padre, no solo un proveedor, sino una persona que acompaña a sus hijos, que los escucha, que está con ellos en todas las actividades que ellos tienen. Y él sí hubo un momento de su fe donde él decía, si yo soy un buen papá, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? ¿Por qué me deja sufrir? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo lo amo a él, si yo le he servido, si yo esto, ahora, y él dentro de sí, él se empieza como a enojar con el Señor, ¿verdad? A frustrarse con él. Pero Dios conmigo hizo lo contrario, fue que me fortaleció como le pasó a Abraham, esperanza contra esperanza, ¿verdad? Era, la fe de él caía, pero la mía Dios la iba alimentando, le iba alimentando, le iba alimentando. Y yo se lo agradezco al Señor porque mi oración fue decirle al Señor que yo necesitaba la fe que estaba en Silas y Pablo en esa cárcel, que yo necesitaba un espíritu superior Ajá. para poder afrontar esto, lo que fuera a pasar, los cambios, como te digo, que ya habían a nivel familiar, económicos, cambio de casa, cambio de escuela de los chiquitos, buscar apoyo con mi mamá acá para que me cuidara a los chiquitos para yo poder ir al hospital todos los días a visitar a Ricardo. Este, el Señor, yo recuerdo que en ese momento yo sí entré en un proceso de, como te digo, de agarrarme fuertemente de Dios y decirle a él, Señor, que yo tenía sed y hambre de milagros. Yo le decía, yo sé que usted hace milagros porque los he visto Ajá. con mis ojos en la iglesia, en programas, leo tu palabra y me habla de señales y de milagros y tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces yo tengo hambre y sed de milagros. Y el Señor me empezó a mostrar milagros todos los días, Malena. Y Y en eso es medio de un proceso, perdón que te interrumpa, muy importante cómo, cómo Dios contesta la oración en relación a ese fortalecimiento de la fe, porque en esa vulnerabilidad que tenemos como humanos, ¿verdad? Porque Dios nos entiende, o sea, Dios jamás nos va a juzgar si nosotros en un momento caemos en una crisis de fe y de preguntarle qué está sucediendo. Para Él eso él no se asusta ni se escandaliza por no, eso, ni nos deja de amar, ¿verdad? Somos no. sus hijos, Él nos va a amar siempre. Ujú, Entonces, ujú, pero en ese momento, ¿verdad? Donde podemos derramarnos, ser vulnerables, decirle, Él viene y nos fortalece y sobre todo en esta relación del matrimonio, que por algo la palabra dice que es mejor dos que uno, que ¿verdad? uno, Que si uno se cae, el otro le el levanta. otro lo levanta. Entonces, en Ujú, este proceso de vida, en esta experiencia con el Crohn, tú fuiste ujú. esa persona, ¿verdad? Que pudo levantarse en fe, fortalecida por Dios, ¿verdad? Pero para estar allí como una columna, para estar intercediendo por tu esposo. Ujú, amén. Eso hizo el Señor. Vieras que
Meses antes yo salía a caminar con mi hermana, ¿verdad? Y en esa época que yo salía a caminar con mi hermana, que ya la salud de Ricardo, como te digo, esa pérdida de peso tan grande, esos dolores, eso que ya no retenía nada, yo le decía a mi hermana, yo Cindy, es que yo siento que yo estoy como en un torbellino, yo estoy en un torbellino y yo siento que en cualquier momento voy a salir arrojada a la calle y voy a quedar ahí destrozada. Yo le decía, yo me siento en un torbellino. Ajá. Esto me cuesta manejarlo y yo siento que en cualquier momento esto no, voy a, como te digo, Te va a sobrepasar. sí, me va a sobrepasar, le digo yo siento que yo voy a caer en la calle, así como decimos, toda chollada, toda ahí, ¿verdad? Y yo le decía siempre eso a mi hermana, yo le decía, Cindy, yo por eso yo necesito el espíritu superior que estuvo en Pablo y en Silas, yo necesito, y el espíritu superior hoy, 8 años después, yo veo que es la fe, y hay un versículo bíblico, Malena, que yo se lo decía al Señor, ¿verdad? Que dice que el que le busca, crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Okay. Y yo empecé a y yo cuando hablaba con el Señor, yo le decía los versículos bíblicos, lo que Él es, lo que Él hace, y que yo lo quería experimentar en mi vida, porque yo sabía que yo tenía un Dios real, un Dios vivo. Y esa fe, Malena, gracias a Dios, en todo el 2013 que Ricardo estuvo internado, que recibimos bueno, ya se descubrió, el Ricardo le empiezan a dar alimentación por la vena porque como él estaba con tan poco peso, no lo podían operar porque él no iba a resistir la operación exploratoria que querían ver si qué era lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, lo que hace el Señor conmigo, como te digo, es llenarme de su palabra. Yo llegaba a hablarle a él del Señor, de que él podía hacerle un intestino nuevo. Una vez, yo recuerdo venir del hospital, mi papá me recoge en un lugar, ¿verdad? Que nos quedamos de ver para hacer unas compras. Yo recuerdo que ese día yo me monto al carro y yo le digo a mi papá, papi, Ricardo se va a morir. Y yo lloraba como una niña. Y, y mi papá me decía, no, mamita, tenga fe, eso no va a pasar. Yo no, papi, Ricardo se va a morir. Yo lo veo, yo lo siento. Y, y recuerdo mi papá, ¿verdad? Como ese papá que no quiere ver a sus hijos llorar y regañarme, literalmente me regañó y me dijo, no, eso no va a pasar. Tenga fe, ¿verdad? Y yo le decía, no, yo veo la muerte, yo lo veo, yo lo siento. Y eso hubo momentos así, Malena, hubo momentos donde yo podía ver la muerte en mi esposo, llorar, entregarle al Señor a mi esposo, hacer una oración con mis hijos y sentarlos a la cama y yo decirles que íbamos a entregar a papá a Dios Entonces para ya que Dios. hubo un momento, Jessica, donde ya tus hijos sí se enteraron claramente que la vida de su papá estaba, pues, en el hilo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría que conversáramos sobre ese punto de quiebre donde tú viste a tu esposo entre la vida y la muerte, ese momento que tú dijiste, porque en ese momento tú lo conversabas con tu papá, iban tus hijos, ¿verdad? Ahí orar, pero ese momento específico donde tú ya pensaste, mi esposo va a morir, o sea, se va a ir. Tal vez en alguna operación, en alguna intervención que le hicieron, donde ya todo el mundo decía, señora, espere lo peor, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Eso fue en marzo. En marzo a él le van a hacer una operación. Resulta que la operación sale bien, ¿verdad? Duró bastante y los doctores vienen con muy buen pronóstico y nos dicen, quitamos 50 centímetros del intestino de su esposo, pero todo salió bien. Y era por ahí que él se fugaba
Ujú. tenía huequitos esa parte del intestino y por eso era que estaba perdiendo tanto peso, porque todos los, aunque él comía, ¿verdad? Bueno, con Sí. esa alimentación, todo se fugaba por ahí, pero ya lo reparamos y ya eso está bien. Eso fue en marzo, Malena, eso fue un día muy de mucha alegría para nosotros, porque soportó la operación y porque hubo un buen pronóstico de los doctores. El día jueves de esa semana le dicen a Ricardo que él ya tiene que empezar a levantarse, a caminar, para, ¿verdad? Para recuperarse. Y como Y agarrar fuerza. Ricardo, ajá, pero no, resulta que Ricardo se siente mal. Y él me decía, Jessica, yo, Ricardo, mira que tenés que caminar. Y él me decía, no, no puedo, yo me siento mal, a mí me duele. Y yo le decía, sí, pero mira que tienes que caminar, que ellos dicen que para que te recuperes, no, yo me siento mal, me decía él. Y yo decía, qué extraño, ¿verdad? El día domingo, él, él, él me llama temprano a la casa y me dice, Jessica, me siento mal, ¿usted puede venir a ayudarme a bañar? Es que no tengo ni fuerzas para bañar. Ujú. Yo me levanto y unos amigos me llevan al hospital y yo llego al hospital, Malena, y yo veo a alguien mal, 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 ¿verdad? Como te digo, lo habían operado ese martes y el Sí. domingo estaba mal. Yo voy con él, lo acompaño al baño y él se descompone en el baño. Yo empiezo, los domingos hay muy poco movimiento en un hospital porque no trabaja tanto personal como de lunes a viernes. Se Ese día desmayó. yo, Se desmayó ajá, totalmente. ajá, Ok. sí, se desmayó. Ujú. Entonces ese día yo pego gritos y llamo a las enfermeras que por favor que me ayuden porque yo estaba con él en el baño. Vienen y me ayudan, se cayó ese gigante, así se llama, el gigante es un, ¿verdad? Un aparato donde él tenía conectado el suero, una bolsita con unos Ujú. medicamentos, se cayó ese gigante y vienen y me ayudan inmediatamente, empiezan a llamar a los doctores, me sacan a mí del cuarto y empiezan a decir que ahí hay un código, ¿verdad? Un código azul Ajá. y me sacan del cuarto, llaman a los doctores y inmediatamente lo sacan para operarlo, para llevárselo a ver qué es lo que pasa. Y ahí mi esposo tiene un hijo mayor, Ajá. ¿verdad? De un fruto de un primer matrimonio. Y en ese momento él era estudiante de medicina y yo llamo, le decimos Tato de cariño, yo llamo a Tato y le digo, Tato, tu papá está mal, necesito que vengas. Y él se viene y en eso los doctores lo que me dicen es que vamos a entrar a operar a Ricardo de emergencia. Llegan los doctores en la tarde, a las 4 de la tarde. eh, Me llama este médico, el primo de mi esposo, él había estado atento a la operación, ¿verdad? Con los doctores y, y lo que me dice es que me prepare, que, que, que Ricardo quedó muy mal de la operación. Cuando a mí me dicen eso es como una película, ¿verdad? Usted lo oye, pero vieras que yo no recibí, fue extraño, fue como que yo dije, ya está, ¿verdad? O sea, yo estoy escuchando con mis oídos y estoy entendiendo que lo que a él le pasó es muy grave, pero Ujú. mi corazón recibe como un, como, ay, como un velo de paz, como algo que Ajá. no me deja afectarme, espiritualmente hablando, yo no soy afectada ni siquiera emocionalmente, o sea, yo lo escucho, el A la concepto, hora de esa explicación, ¿tú uh-huh, sentiste como algo que te cubrió y que esos sí, diagnósticos no entraron a tu corazón? exactamente, exactamente. Entonces, yo recuerdo que el hijo de mi esposo lloraba como un niño, ¿verdad? Un Sí, joven de claro. 20 y resto de años, a él se le salían las lágrimas y él me decía, Jessica, ¿usted entendió lo que le pasó a mi papá? Y yo, sí, sí, yo entendí. Me dice, no, es que usted no entiende. Usted entiende lo que le pasó a mi papá, me decía, porque el doctor se sentó con nosotros y nos dijo, nosotros hicimos todo lo posible, sabíamos que la operación podía tener riesgos,
Lamentablemente no queríamos que esto ocurriera, pero ocurrió. Ricardo va a ser llevado a cuidados intensivos. Vamos a seguir dando todo lo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, el pronóstico de él es muy delicado, es crítico. Y señora, lo lamentamos mucho, de verdad lo lamentamos mucho. Y en ese momento me dicen que tengo que recoger todas las cosas de la habitación. Para ese entonces Ricardo estaba en el cuarto piso, en el segundo piso, creo que es cirugía, y me dicen que tengo que recoger todo de la mesita, levantar sus zapatos, y me lo tengo que llevar, y en que cuidados intensivos él no puede tener absolutamente nada, y que me lleve todo lo de él y que lo recoja, y que lamentaba mucho lo que había sucedido. Entonces, en ese momento, el hijo de Ricardo, Cato, me dice eso: Jessica, es que usted entiende lo que le pasó a mi papá. Y yo, sí, sí entiendo. Me hace, no, es que usted no entiende. Me dice, usted no entiende. Yo, no, yo sí entiendo que Ricardo está en las manos de Dios. Yo lo Ok. que entiendo es que Ricardo solo queda en las manos de Dios. Sí, porque el Entonces, diagnóstico que te daban era de muerte. Los doctores ya decían, ajá, señora, como que fueron haciendo protocolos, pero para dar a exactamente. entender que tu esposo ya no tenía posibilidad de vida. Exactamente. Entonces él me dice, ok, sí entendiste. Me dice él, sí entendiste. Ricardo nunca cayó en una situación de un coma, de inconsciencia. Él siempre estuvo consciente y podía conversar con ustedes. Por la operación él queda en un coma inducido. Ujú. Ah, ok. Entonces yo ya ahí llamamos a los papás de Ricardo, llega la familia, porque lo que nos dicen es que llamemos a la familia para que puedan despedirse de Ricardo, ¿verdad? En ese domingo, entonces en la noche llegaron las hermanas, el papá de mi esposo. Yo, ese momento teníamos mucha gente afuera del hospital haciendo contención espiritual por nosotros. Dios Sí. fue muy bueno con nosotros. Y ese domingo yo recuerdo que como a las 10 de la noche ya me permiten verlo ahí en cuidados intensivos. Y verlo es muy, muy fuerte porque era un hombre en una cama con una sábana hasta acá, se movía, ¿verdad? La sábana se levantaba y era como tenía el estómago abierto ahí. Yo no Ok. lo podía ver, lo tenían cubierto con una sábana, con mangueras por la nariz, por la boca. Las mangueras se salían al- del, del cuerpo de Ricardo. Yo podía ver muchas mangueras conectadas, ¿verdad? Debajo de la sábana, y Ricardo en estado de coma. Yo recuerdo que lo que le dije fue, Ricardo, ese día la enfermera de cuidados intensivos me dijo, señora, allá hay una salita, usted puede pasar, a usted se va a quedar ahí si usted gusta, Ujú. hasta que, o sea, ellos no te dicen exactamente quédese ahí porque en cualquier momento él va a morir, Ujú. pero sí te lo dicen, ¿verdad? Sí. Como dicen, al buen entendedor, pocas palabras. Ah, ok. Ellos me dijeron, quédese en esa salita, no se preocupe, que a usted ahí nadie la va a mover de ahí, usted puede pasar aquí este tiempo con él, ¿verdad? Ellos no daban días, nada más quédese ahí, Mm. ahí, y cualquier cosita me dice, nosotros la llamamos, ¿verdad? Como diciendo, en el momento seguro que él ya le falle, ya la llamamos. Y entonces yo entro a esa sala con él. Y Malena, yo estaba con él desde el domingo, ¿verdad? En la mañana, que yo traté de ayudarlo a bañar. Ajá. Y yo lo que le dije fue, Ricardo, yo me voy a ir a la casa a dormir. Yo le Ajá. dije, Ricardo, yo me voy a ir a la casa a dormir. Estoy cansada. Le digo yo, porque usted no me necesita a mí. Usted necesita a Dios. Y, y queda mi esposo en cuidados intensivos, en coma, con un pronóstico, como ellos dicen, más que crítico, más que delicado. Y yo sabía que me podían llamar
en cualquier momento. Y el amanecer lunes, ya para ir tal vez terminando, que son cosas que Dios, le agradezco a Dios, al Espíritu Santo. Amanecer lunes, Malena, el Espíritu Santo me levanta a mí, yo me levanto de mi cama clamando el Salmo 34, parte de los versículos del Salmo 34, donde dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Después yo decía, mi espíritu decía: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Porque en ese momento mi angustia, yo dije: ya está, ya mis hijos se quedaron sin papá, me quedé sin esposo, ¿qué va a pasar de nosotros? O sea, ya esto es una realidad, ¿verdad? Ya mi esposo ya no está más con nosotros. Esa era mi angustia, ya, ¿verdad? Ya era una realidad de que para mí ya el Señor se lo iba a llevar. Y yo decía: ahora sí, yo buscar trabajo, levantar a mis hijitos sola, hacerle frente a una vida sin Ricardo, ¿verdad? Y para mí era muy, muy angustiante todo esto. Pero el Espíritu Santo me regaló estos versículos diciéndome que los leoncillos tienen hambre y tienen sed, pero el Señor los libra de todas de, todos sus, de todas sus angustias, ¿verdad? Y que no tendrán falta de ningún bien y que Dios iba a encargarse de nosotros, ¿verdad? Que Dios iba a ayudarnos. Y ese, ese lunes, el doctor de cuidados intensivos me dice que igual me vuelve a hablar de que el estado de Ricardo me dice que es terrible lo que a él le pasó y que probablemente lo van a hacer también, le van a, le van a tener que ayudarle con los riñones. Los riñones no funcionan de Ricardo y probablemente le van a tener que hacer diálisis. Me dice que tiene agua en los pulmones, que tienen que sacarle agua de los pulmones y que ese día va a entrar otra vez a sala para hacerle un lavado quirúrgico. Entonces, el martes, el martes en la iglesia a la que asistimos, hace un día de ayuno y de oración. Y el martes a las 6 de la tarde yo voy a ver a Ricardo a cuidados intensivos. Él está en coma todavía, ¿verdad? Con ventilación mecánica, inconsciente. Y yo le digo ese día a Ricardo: Ricardo, ¿sabes que la iglesia hoy está reunida, el cuerpo de Cristo está reunido para orar por usted, para, para pedirle un milagro a Dios por usted? Y yo creo que vamos a ver a Dios operar en tu vida. Y cuando yo le estoy hablando a Ricardo, Malena, Ricardo empieza a llorar. Ajá. Ricardo está en coma, pero Ricardo empieza a llorar. Y ese día una máquina que él tiene conectada empieza a prenderse en anaranjado y a hacer un pito ahí. Yo me asusto, viene inmediatamente un enfermero y me dice, entonces yo le pregunto que por qué la máquina está haciendo esos sonidos, que por qué se activó esa máquina. Ajá. Y entonces él me dice: señora, dice, su esposo quiere respirar por sí solo. Eso significa que sus pulmones se están activando, quieren respirar por sí solos. Ajá. Y este martes en la noche, hubo una noche hermosa, Malena, de oración en la iglesia. Y yo le agradezco al cuerpo de Cristo que estuvo ese día con nosotros, con mi familia. Y yo creo que ese día ocurrió un milagro grandísimo en la vida de Ricardo, a tal punto que el miércoles ya mi esposo recibe otro pronóstico. Los doctores nos explican qué pasa con la salud de Ricardo. El jueves le quitan la, la ventilación mecánica de sus pulmones, le quitan sus aparatos. Y Ajá. un viernes
que voy a visitarlo, igual en la unidad de cuidados intensivos, mi esposo está sentado comiendo, no se me puede olvidar, una torta de carne y un pedazo de yuca, ahí sentado en un sillón después de que estuvo muerto, literalmente. Literalmente. Literalmente estuvo muerto. Hubo secuelas de esa operación. Cuando la persona está en cuidados intensivos, y me dijeron, él puede dejar de hablar, puede ser que pierda la vista, puede quedar parálisis parcial de su cuerpo. Ajá. Efectivamente, Ricardo quedó con sus pies, no coordinaba y un pie más afectado que el otro. Eh, Tuvo que ir a terapia para aprender a caminar de nuevo. Igual ahí la doctora especialista, ¿verdad? En esta parte de rehabilitación, cree que Ricardo va a entrar en una camilla. Ella nos dice, yo creí que usted venía en camilla, don Ricardo, por todo lo que leo aquí en su expediente, yo creo que, porque ahí llega la gente en silla de ruedas, en camillas, y Ricardo entró con un bastoncito. Salió del hospital pesando 45 kilos, ¿verdad? Un hombre que pesaba 100 kilos sale del hospital 4 meses después de esa operación pesando 45 kilos. Era hueso con piel, con su bolsita defecando, ¿verdad? A través de una bolsita de ileostomía. Un hombre lleno, sin pelo, con colores diferentes de pelo por la desnutrición tan severa que estuvo sometido. Eh, Parecía un señor de 100 años, Ay, qué ¿verdad? impactante, Un impactante, señor ¿verdad? mayor, sus hijos abrazarlo, ¿verdad? Yo recuerdo ver a esos chiquitos, chiquititos, verlo, fue un impacto, pero abrazarlo, besarlo, no querían que él se moviera y estar ahí para él. Y, y una prueba igual económica, pero Dios nos sostuvo todo este tiempo de incapacidad de Ricardo, poder tener gente que nos ayudara a acompañarlo a él al hospital, a sus rehabilitaciones. Yo tenía que cuidarlo a él, él no podía caminar bien, esa bolsita él no se la podía mantener porque había que estarla cambiando continuamente, por y ahí Dios hizo milagros financieros, económicos, impresionantes. eh, Ver a la familia de la fe, a la familia de carne y hueso, ¿verdad? Unidos, apoyándonos, y, y hasta que después de esa operación, eh, que después de que Ricardo sale de cuidados intensivos, un mes después él empieza otra vez a recibir la, la Humira, aquella inyección que los doctores le Sí, tenían fe, y ya empieza a dar resultados en ese medicamento. ese medicamento. Uh-huh. Y en estos años que han transcurrido de haber visto ese milagro de resurrección en la vida de Ricardo, ¿cómo está la familia París Garita en ese momento? La familia París-Garita conoció a un Dios diferente del que les servía en la iglesia, otro Dios. Conocimos que hay mucha necesidad afuera de la iglesia, necesidad económica, necesidad física, emocional y espiritual. El Señor nos mueve a que tenemos que servirle a Él, pero fuera de las 4 paredes de la iglesia, sino ahí en ese Hospital México. Yo entro como ama voluntaria a ese hospital años después, 2 años después de que Ricardo ya, gracias a Dios, ya puede caminar bien, volver a trabajar de nuevo. Y entonces empiezo yo ahí a servirle a Dios, como dama voluntaria, atendiendo enfermitos ahí, dándoles de comer, buscando familias con necesidades, porque nos damos cuenta que ahí hay proveedoras, amas de casa, mamás, jefas de hogar, hospitalizadas con hijitos en casa solitos, sin nada.
padres de familia, igual como estuvo Ricardo, que son el sustento de su hogar, enfermos, y empezamos a tratar de ayudar ahí. Eh, eh, y, y hoy vemos para atrás y a veces lloro y le doy gracias a Dios donde veo a mi esposo ya otra vez con 100 kilos roncando, a la par mía, y le doy muchas gracias a Dios porque dice la palabra de Dios que esos fueron, ¿verdad? Como aguas que pasaron, ¿verdad? Recordarás esto como aguas que pasaron. Sí. Una vez el Señor caminando para el hospital, yo iba pensando que necesitaba pagar un recibo de agua, de luz y de agua, y yo veo un billete de 1,000 en el piso y veo una señora que se agacha en carrera y lo recoge, ¿verdad? Ese billete. Y yo dije, wow, o sea, hay plata a veces que a la gente se le cae en el piso. Y yo dije ese día, Señor, yo necesito pero un billete de 20, no un billete de 1,000, le dije yo al Señor. Ajá. Y entonces yo empecé a caminar para el hospital buscando ese billete de 20,000 y viene el Señor y me dice, yo no te puse a ver para abajo, yo te puse a ver para el cielo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, me dice él. Y a los 2 días, y yo dije, sí, Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. 2 días después, el Señor se glorifica con 20 veces más de lo que yo le pedí para pagar ese recibo. Y hoy, 8 años después, Malena, somos una familia que cree en los milagros, porque vivimos milagros extraordinarios al sol de hoy. Ricardo otra vez está con su negocio de pie, con su densitómetro otra vez. A pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que está pasando en este país, el Señor no nos ha abandonado. Ricardo tiene una salud envidiable para lo que pasa, sigue con sus controles en el hospital. Eh, Lógicamente sigue, es como usted dijo al principio del programa, él tiene enfermedad de Crohn, ¿verdad? Tiene un medicamento que se pone cada 15 días, tiene sus controles, tiene sus exámenes de rigor, sus gastros. Hace poquito, hace 15 días le hicieron una resonancia a nivel del intestino, no nos han dado todavía los resultados, pero por controles que le tienen que seguir haciendo, monitoreando que sus intestinos estén trabajando bien, pero, pero unidos y creyendo en un Dios de proezas, en un Dios de milagros, en un Dios de maravillas y en un Dios de procesos, sobre todo eso, un Dios de procesos, un Dios que cuando nos pasa por el valle de sombra y de muerte, él promete que está con nosotros, que no nos va a dejar. A veces cuando hay problemas, ¿verdad? De lo que sea, de los que pasan en una familia, los que pasamos común y corriente, yo digo, bueno, es que ya pasamos por donde asustan, ya no, ya conocemos que Dios está con nosotros y que Él no nos ha dejado y no nos va a dejar y muy agradecidos con el Señor, la verdad. Yo conocí a Papito Dios. Yo, Jessica Garita, conoció a Papito Dios, a Abba Padre, ¿verdad? No solo al Todopoderoso, al que sana, al que liberta. Hay una canción hermosa de Hillsong, no sé si la has escuchado, que se llama Make Me Glad, es vieja de Hillsong, que dice, bueno, en inglés es, pero él dice que él es nuestra torre fuerte, que él es nuestro libertador, que Él está ahí en tiempos de necesidad. Cuando yo escucho esa canción, yo me quebranto, porque ese es mi Dios, el que me sostuvo en la tormenta, el que me defendió, el que me acompañó, el que iba conmigo al hospital día y noche, salía en la noche del Hospital México a mi casa. Hay un trayecto muy largo que yo caminaba de noche, veía asaltantes a la par mía, nada me hicieron. Dios guardó a mis hijos, guardó a mi familia. Entonces conozco a un Dios poderoso, a un Dios real. este, a mí nadie me puede decir que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios no hace milagros, que Dios no hace maravillas, porque las he visto y las veo hasta el día de hoy.
Ha sido de mucha bendición el poder escucharte. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros esa experiencia de vida. Estoy sumamente segura que las personas que escuchen este programa van a ser muy bendecidas, muy alimentadas, alentadas y animadas. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Malena. Saludos. Saludos. Bendiciones a todos y los esperamos en la próxima emisión. Hola, soy Martín Mayén y quiero invitarlos para que estemos en Lo Secreto. Mi trayectoria: fui la voz oficial de Galavisión, Univisión, Telemundo, Nickelodeon en español, CBS Telenoticias, Telemundo Internacional y muchas estaciones de radio en los Estados Unidos, el Caribe y otros países. Deseo compartir con usted algo de lo que Dios me permitió alcanzar. Por supuesto, coronar mi sueño. Para eso vivo, por eso existo y por eso estoy aquí. Para que usted pueda alcanzar también sus sueños en Lo Secreto.